Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Para los que no me conocen, bueno, soy Rubén, estudiante, acá del seminario. Ya este es mi segundo año. Eh, Soy de Maracaibo, Venezuela. Así que bueno, agradecido a Dios por la oportunidad del país, de Colombia y por supuesto, las iglesias que han sido de apoyo y respaldo para muchos venezolanos hermanos también. Agradecido a Dios por eso. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Eh, me gusta, me gusta cuando los himnos me dan la introducción de lo que vamos a hablar, realmente. Yo traía una introducción acá, pero el himno me dio una muy buena introducción, porque dice más allá del sol, más allá del sol. Y nombra muchos aspectos de la vida terrenal, ¿cierto? Muchos aspectos de la vida acá en la tierra, pero dice que más allá del sol vamos a tener que moradas, casas, hogar, va a estar la presencia de Dios y todo eso es una promesa, es una esperanza que llena a la iglesia, es una promesa, es algo que en nosotros debe producir alegría. ¿No se ha puesto a pensar últimamente con todo esto de la pandemia, con todo lo que está sucediendo, el avance del progresismo, del globalismo, de todo este sistema corrompido que está contra todo aquello lo que Dios ha establecido, ¿cierto? Y nuestro espíritu o el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que diga unas palabras que a mí me gustan mucho, que está en Apocalipsis, que dice, la iglesia, la novia dice que, ven, Señor Jesús, ven, ven. De esto se trata la clase del tema de hoy, porque para estar más allá del sol, para que esa promesa sea cumplida en nuestros corazones, ¿qué tiene que ocurrir primero para que estemos más allá del sol? La venida de nuestro Señor. La tierra, los hijos de Dios, como dice Romanos, ya estamos gimiendo. Y ese gemir no es más que esas palabras que dicen, ven Señor Jesús, ven por nosotros. Quiero orar. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad de aprender de tu palabra, de estudiar tu palabra, porque no todos tienen esta oportunidad. Algunos porque sus gobiernos se lo prohíben, otros porque simplemente no te conocen y tu Espíritu Santo no está en ellos. No pueden comprender, ver esta revelación especial que tú has dejado para tus hijos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has permitido esto, Señor. Y la iglesia dice, ven, Señor, necesitamos tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, esto es uno de los temas centrales y primordiales del cristianismo, la venida del Señor. Todos esperamos, de hecho, la mayoría del cristianismo espera realmente esto. Sin duda alguna, hay unas diferencias en cuanto a lo que es la segunda venida del Señor. No vamos a tocar los diferentes puntos escatológicos, los diferentes puntos proféticos. Sin embargo, vamos a enfocarnos entonces en lo que es la segunda venida, que es denotada por una palabra muy particular que vamos a estar estudiando, que es la parusía. No sé si han escuchado esa palabra, parusía. Vamos a ir viendo entonces todo lo que tiene que ver con la parusía, con la segunda venida de Cristo. Lo primero que quisiera decirles entonces es que las escrituras, por supuesto, declaran que este hecho acontecerá, que la novia de Cristo, que somos nosotros, su iglesia, estamos en la espera de ese advenimiento de forma corporal de Cristo a la tierra. Nuevamente, lo vamos a ver a Cristo cara a cara. Esto, para los que van anotando, voy a ir dando versículos.
Esto está en Mateo 24:44, Apocalipsis 22:20, 1 Pedro 4:7, por ejemplo, Apocalipsis 1:8 y un sinfín de versículos. No los anoté todos porque podemos pasar aquí toda la mañana. Sin embargo, esto entonces vamos a estar estudiando. Este es el primer punto. Vamos a comenzar a definir lo que es la parusía. Vamos a ver de qué se trata o qué se trata esta palabra. Según el Gran Diccionario Enciclopédico, la Biblia, el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, la palabra parusía es una transliteración del griego, porque en el griego se escribe digamos, está planteada de la misma manera, parusía. Es una transliteración completa. Sin embargo, el significado de esta palabra es presencia. Parusía puede colocar allí, parusía es igual a presencia y denota tanto la llegada de una persona como la presencia que se deriva de esta llegada. Entonces, parusía es cuando cuando una persona hace presencia. Es un término que se podía utilizar para cualquier persona, obviamente. Es decir, bueno, Pedro hizo la parusía o Juan hizo parusía porque llegó a un lugar. Entonces, eso significa parusía, simplemente la presencia de alguien. Ahora bien, quiero también decirles algo en cuanto a la definición o a lo que tenía que ver con la parusía, y es el contexto en el cual las personas que escuchaban esta palabra entendían esta palabra, presencia, llegada, pero también denotaba, fíjense, según Harrison dice, que este término se aplica a Cristo, que cuando se aplica a Cristo tiene una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque en este tiempo, este tiempo helenístico entre romanos y ese idioma griego, también denotaba, y escuchen esto, la llegada de un rey o persona prominente. Parusía denotaba la llegada de un rey o persona prominente. En otras palabras, cuando el Nuevo Testamento utiliza este término, tanto todos los lectores, la audiencia original, tenían en mente las acciones que ocurrían en el advenimiento de un rey. ¿Y cuáles eran estas acciones que ocurrían? ¿Qué sucedía o qué tenía que ver este advenimiento de un rey? Les voy a decir, por ejemplo, los historiadores explican cuál era este protocolo de la llegada de un rey. ¿Cuál era este protocolo de la llegada de un rey? El rey venía con toda su corte real, el pueblo se preparaba, escuchen, el pueblo se preparaba dentro de la ciudad para luego salir a recibir al rey fuera de la ciudad. Luego que recibían fuera al rey de la ciudad, entonces entraban a la ciudad y comenzaba una gran celebración. ¿Esto les suena algo parecido? ¿Han escuchado acaso esto en cuando estudiamos las profecías o la escatología? El rey viene, el pueblo sale a recibirle y comienza entonces una gran celebración. Este era el contexto en el cual se encuentra esta palabra de parusía. Presencia de alguien y sobre todo tengan esto siempre en mente, un rey que llega victorioso, por cierto, eso también, llegaba victorioso, normalmente los reyes salían que a las guerras y llegaban victoriosos de esas guerras, su pueblo salía a recibirle fuera de la ciudad y entonces entraban a una gran celebración. Parusía, entonces rey que viene a ser recibido por su pueblo. En síntesis, hermanos, en cuanto a esto, al estudio de la palabra parusía, quiero decirles que entonces expresa el proceso, la llegada y la presencia de una misma persona. También es aplicada al advenimiento de un rey o una persona prominente. Este es el caso en el que es aplicado a la persona de Cristo. Por lo tanto, la audiencia original lo comprendía como un pueblo que sale a recibir a su rey.
¿Estamos claros entonces en este primer punto? El primer punto, la definición de parusía, llegada, presencia, y tenía que ver en su contexto original con un rey que era recibido por su pueblo. Ahora vamos a estudiar algunos argumentos desde la perspectiva, eso sí, amilenial. ¿Cómo? Sí, no, porque hay varias posiciones, correcto, hay varias posiciones, no las vamos a tocar, vamos a pasar alguna premilenial por allí para poder contrastar con la milenial. Sin embargo, vamos a estudiar los argumentos que existen para esta venida desde la perspectiva entonces amilenial. El doctor Sproul decía, he asegurado que el regreso de Cristo será personal. O sea, él va a venir como la persona que se encarnó, lo vamos a ver. Segundo, va a ser visible, lo vamos a poder ver. Y en tercer lugar, será por supuesto en gloria. Ahora vamos a tener tres consideraciones generales que rodean a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esas tres consideraciones que vamos a ver es, uno, si existen eventos precedentes a la venida de Cristo, porque muchas personas por allí andan siempre sacando cuenta, echando números, bueno, infinidades de cosas en cuanto o revisando los eventos precedentes a la venida de Cristo. Segundo, si los eventos marcan un tiempo exacto para la venida de Cristo. Si hay eventos precedentes, cientos de eventos marcan el día y la fecha, o sea que nosotros podamos decir, bueno, pasó esto, pasó aquello, ese día entonces va a venir Cristo. Vamos a ver. Y tercero, si Cristo viene en un solo acto o en dos actos. Porque la postura premilenial dice que son dos actos que existen para la segunda venida de Cristo. Pueden estudiarlo después. Sin embargo, nosotros creemos que la venida de Cristo va a ser en un solo acto. Entonces, comenzamos. El primero es eventos precedentes. ¿Existen o no existen eventos precedentes? Berkhoff, el doctor Berkhoff dice lo siguiente. Plantea que los mismos eventos precedentes que en la Biblia se encuentran, escuchen estos, más que ser un marcador del día y la hora exacta del regreso, más que ser un marcador de que, hey, pasó esto, ya va a venir Cristo entonces, sirven como admonición para que la iglesia esté preparada y activa en la obra del Señor. De otro modo, por supuesto, sería simplemente sorprendida cuando Cristo venga. Pero desde que Cristo nos dejó, desde que Cristo subió, ascendió a los cielos, entonces todos los eventos que se han suscitado, que han ocurrido en la tierra, son para que nosotros, los hijos de Dios, estemos alerta. ¿Y les pasa o no les pasa? Cuando ustedes ven todas estas guerras, cuando ven todas estas situaciones mundiales, ¿qué es lo que se le viene a la mente a usted en principio? Señor, el Señor está cerca. El Señor viene. Porque para estos son los eventos precedentes, más que para marcar una fecha exacta. Porque si no, la Biblia estaría en total contradicción. Porque la Biblia dice en Mateo 24, 44, y pueden buscarlo, Mateo, se los voy a leer exactamente, que aquí lo tenía, dice, por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Porque para eso son los eventos precedentes. Estad preparados, atención, en Venezuela decimos pilas, hay que estar allí en la jugada. ¿Porque qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La hora y el día nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino que eso es para el Padre. Al Padre le corresponde ese conocimiento. Y dice Berkhoff, sigue diciendo con respecto a esto, tiene un pensamiento con respecto a mantener a la iglesia alerta. No es un cronómetro estos eventos precedentes a la segunda venida. Ahora bien, ¿cuáles son estos eventos que se describen en las Escrituras?
Vamos a ir, pueden anotarlos. No vamos a entrar en detalles en ellos porque esto es, pues, mucha tela que cortar. Sin embargo, son básicamente 4 eventos generales. ¿Cuáles son estos eventos precedentes a la segunda venida? 1, el llamamiento de los gentiles. Eso lo pueden encontrar para los que anotan en Mateo 24:14, en Marcos 13:10 y en Romanos 11:25. Y les hago una pregunta, ¿acaso el llamamiento de los gentiles ocurrió o no ocurrió? Y sigue ocurriendo. Correcto. ¿Y desde cuándo ocurrió el llamamiento de los gentiles? Desde que Cristo ascendió. Luego de que Cristo ascendió, entonces vino el Pentecostés y comenzó el llamamiento a los gentiles. Y eso sigue ocurriendo. ¿Y Cristo vino inmediatamente a ese evento? No, todavía no ha vuelto. Sin embargo, es un evento que le dijo a la iglesia, que le dijo a los hijos de Dios, hey, preparados porque Cristo viene pronto. Y es lo que le digo hoy, iglesia, preparados. Vamos a prepararnos porque Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque el llamamiento de los gentiles comenzó. El segundo evento, la conversión, y esto es una palabra en griego, del pleroma de Israel. ¿Qué significa pleroma? Pueden colocar allí, pleroma igual a plenitud. Eso lo podemos ver en Zacarías 12:10, 2 Corintios 13:15, también lo podemos estudiar en Romanos. ¿Y qué significa esta plenitud de Israel? Muchos han discutido, teólogos, sobre esto. Sin embargo, nuestra posición es que la plenitud de Israel trata de la plenitud del Israel, por supuesto, espiritual. ¿Cuándo? La plenitud de los elegidos judíos con la plenitud de los gentiles sea completa, y eso nada más quien lo sabe, Dios, porque sabe quiénes son sus elegidos, se complete, entonces vendrá la segunda venida, pero obviamente eso nadie tampoco lo sabe, pero es un evento que precede a la venida del Señor. La gran apostasía y la gran tribulación en Mateo 24 del 9 al 12, Marcos de 13 al 9 al 22, Lucas 21 del 22 al 24, habla por supuesto de una gran apostasía, de gran tribulación, mucha más tribulación de la que la iglesia ha visto, pero esto va a ocurrir. El cuarto evento precedente es la revelación venidera entonces del anticristo. Algunos teólogos dicen que es un sistema mundial, otros dicen que es una persona que se va a oponer totalmente a Cristo. Esto está en Primera de Juan 2 del 18 al 22, Segunda de Juan 7, pero va a ser también un evento que le va a decir a la iglesia, atención, estén preparados porque Cristo viene. Entonces, el sentido primordial es tener en cuenta el propósito para el cual fueron inspirados en la Escritura, es decir, el propósito de una iglesia vigilante. Los eventos precedentes son entonces, no son un marcador de tiempo exacto, sino un shock, diría yo, algo, una corriente en nosotros para que nosotros recordemos que Cristo viene. Ahora bien, el tiempo de la parusía es el otro punto en cuanto a nuestros argumentos en la teología milenial. Esto es claro, en la Biblia está explícito. Yo no sé por qué, bueno, muchas herejías han salido, muchas sectas queriendo decir lo contrario, pero realmente la hora y el día nadie lo sabe, hermanos. El tiempo de la segunda venida nadie lo sabe. Berkhoff dice, el tiempo exacto de la venida del Señor es desconocido. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso no necesita una exégesis profunda del griego, y aunque pudiésemos avanzar más en ese sentido, pero está claro, nadie lo sabe.
Nadie lo sabe. Y todos los intentos, sigue diciendo Abercrombie, de los hombres para encontrar la fecha exacta demuestran estar equivocados. ¿Cuántas personas, no sé, en su vida ustedes han escuchado que han dicho que Cristo viene en tal fecha? Yo recuerdo, bueno, en mi corta vida, ¿verdad? 20 años, recuerdo en el 2000, la gente apagó las computadoras, yo recuerdo, familias se reunieron porque Cristo iba a venir, las computadoras se iban a apagar, bueno, un cataclismo mundial. Y no fue así, porque no es cuando el hombre piense o crea que debe venir nuestro Señor Jesucristo, sino su soberanía, su sabiduría completa. Dios va a determinar eso, no nosotros. La única cosa, sigue diciendo Abercrombie, que puede decirse con certeza, fundados en la Biblia, es que Él volverá al fin del mundo. Y en eso estamos claros. Cristo volverá. Hermano, no dude nunca de eso. Afirme su fe. No sabemos cuándo vendrá, pero vendrá. Y muchos nos han hecho burla. No, ustedes tienen 2000 años diciendo que Cristo vendrá. Es cierto. ¿Y sabe por qué la iglesia tiene 2000 años diciendo? Porque la iglesia está preparada con los eventos precedentes. Lo vemos guerra, vemos pestilencia, vemos un sinfín de eventos precedentes que le ha dicho a la iglesia, Cristo volverá en gran gloria y majestad. Entonces, esto tenemos que ver con el tiempo de la parucía. No creo que podamos decir mucho más porque simplemente no hay algo, eso es un misterio, es del Padre. Samuel Waldron dice, declara que en Mateo 24:36 Jesús está enseñando claramente que el tiempo de su venida no es parte de la revelación que Dios escogió darle a los hombres en la palabra de Dios. Simplemente. ¿Ok? Bueno, entonces esto tiene que ver con el tiempo. Ahora, ¿la parucía será un solo acontecimiento o serán dos acontecimientos? ¿Qué dicen ustedes? Uno solo dicen por allá. Uno solo dice. Otros dicen que son dos acontecimientos. Uno es el rapto y luego viene, el premilenialismo dice, Cristo viene por su iglesia y después viene con su iglesia. Dice. Sin embargo, vamos a ver qué creemos nosotros, qué opinamos nosotros. El doctor José Grau dice lo siguiente. Las escrituras usan el término de manera intercambiable, o los términos, perdón, como sinónimos. Ya vamos a ver que hay varios términos. No crea una división dentro del evento de la segunda venida, como si esto hubiera de producirse en dos etapas, sino que se presenta como un solo y único acontecimiento. Entonces, el autor está presentando que el problema de la postura premilenial es interpretar de manera separada cada una de las palabras que pueden ser utilizadas de una misma forma en un mismo evento. Es decir, ¿cuáles son estas palabras? Anoten por allí. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, varias son las palabras utilizadas. Una es erhomai o erhomai, que significa venir. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es heco, que significa llegar. La tercera palabra es parucía, que es presencia personal. También se utiliza la palabra apocalipsis, que significa realmente revelación. Apocalipsis es una transliteración del griego, pero su significado es revelación. Y la quinta palabra es epifaneia, que es aparición. Entonces existen estas palabras. Pueden estudiarlas también profundamente en sus casas. Sin embargo, estas palabras no denotan actos diferentes. No denotan, no están diciendo que primero Cristo va a llegar y va a venir y entonces después es que va a aparecer. No.
simplemente se está relacionando o se está refiriendo a un solo acto en la segunda venida de Cristo. Es como si yo le dijera a ustedes, bueno, Rubén va a venir, Rubén va a aparecer acá, Rubén se va a revelar acá en este sitio. Y todo eso tiene que ver con un mismo acto, que es el de yo pararme acá. Pero puedo transmitirlo con esos sinónimos. Eso es lo que quiere decir la interpretación desde nuestra postura. Aunque las palabras son diferentes, en todos los casos hablan de un solo evento. No sostienen ninguna diferencia. Es lo que les estoy diciendo. Cristo viene y es un solo evento. Porque los teólogos marcan esa diferencia de acuerdo a estas palabras. Pero quiero decirles que son simplemente sinónimos que se encuentran en la Biblia que denotan el mismo acto de la venida de Cristo. Ahora bien, hemos dicho que la parusía es una transliteración del griego que significa aparecer. Hemos dicho que el contexto de la audiencia original es comprender que es un rey que viene victorioso y que su pueblo sale a recibirle y luego se comienza una gran celebración. Hemos dicho entonces que los eventos precedentes no marcan el tiempo exacto, sino que son alerta o recordatorio para la iglesia de que Cristo viene, y que hay diferentes palabras que ustedes se van a encontrar en la Biblia para denotar la segunda venida de Cristo, que son simplemente sinónimos, que no denotan diferencia de actos, sino que es un mismo acto, pero pudo haber sido dicho con diferentes palabras. Ahora bien, hermanos, todo esto tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene un propósito y ya lo hemos visto en parte. No significa que Cristo dejó eso allí o el Espíritu Santo inspirando a todos los escritores bíblicos, simplemente puso eso allí para que estuviera allí. Eso tiene un propósito, tiene un sentido. El amilenialismo asegura que el regreso de Cristo en un solo acto traerá consigo una serie de eventos que serán conclusivos para la historia humana. Cuando Cristo venga, va a ser la conclusión entonces de todo. Por lo tanto, podemos argumentar que cuando cuando Dios consume su plan en Cristo, en el regreso de Cristo, con la parusía, entonces va a dar todo por terminado. El plan que inició desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo, hasta cuando Él lo decida. El reino de los cielos ha sido inaugurado, ¿sí o no? Cuando Cristo vino por primera vez, de hecho, les doy un dato, el entendimiento del Antiguo Testamento, de los profetas, veían todo esto como un solo evento. Es decir, la primera y segunda venida de Cristo lo veían como un solo evento. Por eso es que usted ven en las profecías del Antiguo Testamento como una combinación, por decirlo de alguna forma, de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Por eso es que ellos esperaban a un Mesías como rey. ¿Sí ven? Se entendía de esa manera. Ahora nosotros con la revelación vimos que Cristo vino primero a salvar a su pueblo y luego a instaurar el reino. Arrepentidos, les decía, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. Sin embargo, no se ha consumado. Entonces, el propósito de la segunda venida de Cristo y de que esto esté inspirado en la Biblia es que nosotros comprendamos que cuando Cristo venga, su reino va a ser consumado. Y nosotros vamos a estar entonces, como dice, más allá del sol. ¿Ok? Esto es asegurado, por ejemplo, Jeffrey Johnson dice, cuando plantea el ya, pero el todavía no. La consumación de todas las promesas serán cumplidas en la segunda venida de Cristo. Entonces,
El primer propósito de la venida de Cristo es la consumación del reino de los cielos. Es instaurar el gobierno de Dios. Ya no solo de manera espiritual como está actualmente, sino ahora también de manera físico. ¿Dónde? En el cielo nuevo y en la tierra nueva. Amén. Ese es el principal propósito. Por consiguiente, para instaurar el reino de los cielos, Cristo debe ¿qué? Purificar todo, restaurarlo todo a un estado mejor que el del Edén. Mucha gente dice, cuando Cristo venga, todo va a ser como en el Edén. Yo le digo, no, no va a ser como en el Edén. Va a ser mejor que el Edén. Porque no habrá la posibilidad de pecar. No habrá tristeza, no habrá absolutamente nada. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 21, 1-8. Si usted busca en su Biblia, va a ver eso. Va a ver la purificación y la restauración de todo. Entonces, ¿cómo instaurará el reino de los cielos y restaurará todas las cosas Cristo? En este sentido, hay que revisar ciertos sucesos que ocurrirán cuando Cristo regrese. El propósito, hermanos, escuchen, de que Cristo venga y venga en ese solo acto y venga por nosotros va a ser, van a ocurrir cuatro cosas. Cuatro cosas van a ocurrir. Y quiero que esto le llene de esperanza, de alegría, de paz en su corazón. Lo primero, resurrección general de los muertos. Mateo 27:52, Daniel 12:2, Juan 5:28-29, Apocalipsis 20 del 12 al 13, y hay más, pero no se los voy a dar todos porque pueden utilizar una concordancia. Resurrección general de los muertos. La esperanza es una de nuestras esperanzas. Cuando Cristo vuelva, por nosotros seremos resucitados en gloria, en un cuerpo transformado. Nosotros para estar eternamente con Él, pero otros lamentablemente para estar separados eternamente de Él. Segundo, la destrucción del mundo va a ocurrir. Segunda de Pedro 3:6, segunda de Pedro 3:10, segunda de Pedro 3:12. El apóstol se enfocó mucho hablando de lo que iba a ocurrir, de la destrucción, porque para que algo sea renovado, lo viejo tiene que ser destruido. El juicio final, Juan 5:29, Apocalipsis 20 del 11 al 13 y Hebreos 9:27. Todos seremos juzgados. La diferencia es que cuando a mí y a usted lo juzguen o nos juzguen, vamos a estar, por decirlo de alguna forma, parados detrás de Cristo. Entonces nosotros estamos así, Cristo, Dios nos está juzgando y Él verá a Cristo. Pero a los que no están en Cristo, van a ser juzgados por sus malas obras y les espera el castigo eterno. Por último, el cuarto es el inicio entonces del estado eterno. El premilenialismo cree que luego de la segunda venida de Cristo, entonces vendrá 1000 años, un periodo de 1000 años literales, donde, bueno, se va a vivir en paz, pero todavía va a existir pecado. Sin embargo, nosotros creemos que el estado eterno, como lo dice la Biblia, cuando llegue ese momento, ya no habrá más pecado, no habrá tristeza, llanto, dolor, no puede existir. Creemos entonces que con la segunda venida de Cristo inicia este estado eterno. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 4, 17 al 18, Daniel 12:3, 2 Corintios 5:1, Apocalipsis 22 del 3 al 5. Hermanos, estemos preparados. Estemos preparados porque nuestro Señor vendrá. Lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, hermanos, quiere decirnos a cada uno que Cristo vendrá. Vendrá por su iglesia como lo prometió
Y la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Quiero cerrar con una frase que decía Gruden y es la siguiente. No importa quizás cuáles sean las diferencias sobre los detalles, hay diferencias. Todos los cristianos aceptan la Biblia como autoridad máxima. Todos aquellos que la aceptamos, concordamos que el resultado final y último del regreso de Cristo será el juicio de los incrédulos, la recompensa final de los creyentes y que estos, los creyentes, viviremos con Cristo en el cielo nuevo y en la tierra nueva por toda la eternidad. Amén. Señor Jesús, gracias. Gracias porque en tu misericordia estamos nosotros incluidos. Gracias, Señor, porque tenemos una palabra profética fiel y segura, que son estas escrituras, de que tú volverás, de que tú vendrás por nosotros. Señor, no nos dejes caer en algún tipo de herejía, no nos dejes desviarnos de tu verdad, de comenzar a pensar en nuestro orgullo cuál será el día exacto de tu venida, o simplemente argumentar qué pasará o no pasará sin ningún sentido o base bíblica. Señor Jesús, ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos, ilumínanos para que nosotros podamos comprender esta profecía. Bienaventurado todo aquel que escucha la palabra de esta profecía. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros y porque nos llevarás más allá del sol. En Cristo Jesús. Amén.